Entonces, así a grosso modo, solo para que lo sepamos, lo que hace, o lo que hizo más bien el que dedujo el método de Simpson de un tercio, es simplemente utilizar, ¿se acuerdan de los polinomios interpoladores que nosotros mirábamos en la unidad 2, ¿verdad? Los de la... Entonces vino y dijo, bueno, ¿saben qué? En lugar de aproximar la curva f de x mediante una línea recta, como lo hacemos en el trapecio, vamos a aproximarla utilizando una parábola, una curva, ¿ok? Una función cuadrática. Y entonces empezó a preguntarse, bueno, ¿y cómo encuentro la función cuadrática? Polinomio de Lagrange. Hay que utilizarlo, un polinomio interpolador. Es eso lo que ustedes ven acá. Esta es la forma general del polinomio de Lagrange para grado 2. Fíjense bien, ¿verdad? Fíjense con detalle en él y se van a dar cuenta que es lo mismo. Bueno, y después de ciertas manipulaciones algebraicas, resulta que llegamos a esto. A que la integral desde x sub 0 hasta x sub 2 es aproximadamente h entre 3 por f de x sub 0 más 4 veces f de x sub 1 más f de x sub 2. Les recuerdo que aquí necesitamos 3 puntos. ¿Por qué? Ustedes ya lo saben. Para que salga una función cuadrática, cuando tenemos polinomios de Lagrange, ¿cuántos puntos necesitamos? Acuérdense que siempre que yo tengo n más 1 puntos, entonces el polinomio tiene grado n. Si yo quiero un polinomio de grado n, necesito n más 1 puntos. Entonces, si yo quiero un polinomio de grado 2, necesito 3 puntos. Y esos son los que arrancamos con x sub 0, x sub 1 y x sub 2, los 3 puntos, ¿verdad? Para poder calcular esta formulita. Entonces, después de hacer las manipulaciones algebraicas aquí en esta integral, llegamos a que eso es h entre 3 por esto, ¿verdad? F de x sub 0 una vez, f de x sub 2 una vez, y el término central va multiplicado por 4. Este h siempre es el paso, nosotros le llamamos dar un paso, ¿verdad? Aquí en análisis numérico. Y, o sea, el resultado, pues, x0, x1 y x2 están uniformemente distribuidos. La distancia entre ellos es la misma. Entonces nosotros le llamamos h a esa distancia. A la distancia que hay de x sub 0 a x sub 1 y también a la que hay de x sub 1 a x sub 2. ¿Cómo calculo esa distancia? Pues es bien facilito. Usted agarra b menos a y lo divide entre 2, ¿verdad? Y ya lo tiene. Donde b entendemos que es x sub 2 y a entendemos que es x sub 0. O sea, a es el término inicial, b es el término final que en resumidas cuentas vienen a ser los extremos de integración, ¿verdad? Nosotros le conocemos. Bueno, y el punto medio lo sacamos dividiendo entre 2. No, no es una cuestión muy complicada. Ahora, alguien quizá prefiera ponerlo así, b menos a dividido entre 6. Y usted se preguntará, ¿y de dónde sale este 6? Recuerde que si usted sustituye aquí h por b menos a entre 2, y cuando se opere con este 3, pues va a aparecer este 6 que usted mira por acá. ¿Ok? Bueno, en general, en la versión simple, usted se tiene que acordar de esta formulita. Que la integral la aproximaremos mediante h dividido por 3. Tengo en cuenta lo que es h, es el paso. Y aquí le dan la fórmula de cómo calcularlo. Y que los dos extremos solamente van sumados una vez, mientras que el numerito de en medio va sumado 4 veces. Veamos un ejemplo. Yo estoy aquí tratando de calcular la integral
desde 1 hasta 2, los límites de integración es de 1 a 2, de la exponencial de x al cuadrado. Por cierto, aquí me hizo falta colocarle d de x, ¿verdad? Ustedes pueden colocárselo ahí si lo desean, para que sea correcto, ¿verdad? A mí se me fue. Entonces, ustedes se lo pueden poner. Permítanme, solo voy a aceptar a algunos de sus compañeros que están entrando. Ok. Entonces, aquí están los datos. Observen, el 1 y el 2 son los extremos, los límites de integración que ya nos dan aquí en la integral. Ahora, ¿por qué yo tengo aquí 1, 1.5 y 2? Acuérdense que son 3 puntos los que yo necesito. Y para hallar, una vez que yo sé que x sub 0 tiene valor de 1 y que x sub 2 tiene valor 2 en esta ocasión, yo tengo que hallar un término que quede en medio. ¿Cómo calculo este 1.5? Bueno, primero hallo h. ¿Cuánto es h? B más a dividido entre 2. Perdón, b menos a dividido entre 2. Si usted resta 2 menos 1 y eso lo divide entre 2, el resultado será 0.5. Así que para obtener este 1.5, usted agarra el x sub 0 y le suma 1.5. Ya lo tiene. Bueno, ¿de dónde salen los f de x? Sabemos que es de evaluar en la función que me dan. En cada ejercicio cambiará sin duda esta, ¿verdad? Entonces, por favor, tome su máquina y evalúe la función exponencial de x cuadrado, primero en 1, luego en 1.5 y luego en 2. Y se dará cuenta que le quedan estos valores. Asegúrense de ello, por favor. Es correcto, ¿verdad? Bueno, ahora les explico de dónde sale el valor de esta integral, que lo tengo por aquí, 15.8749. Bueno, solo es de aplicar la fórmula esta. ¿Se acuerdan que h era 0.5? Sí, ¿verdad? Divídanlo entre 3. 0.5 entre 3 por, y habrá paréntesis, 2.7183 más, acuérdense, la fórmula dice 4 veces este, ¿no? Más 4 por 9.4847 más, y el último f solamente una vez, más 54.5982. Esta formulita, ¿verdad? Y dele igual a la máquina, a la calculadora. Ahí va a tener una aproximación de cuánto da esa integral. ¿Cuánto les queda? ¿Les converge a ese resultado? Confirmen, por favor. Sí, eso me queda. Bueno, entonces, tienen ahí ustedes... esto es el método de Simpson de un tercio sencillo, aplicado una sola vez. Agarramos el área bajo la curva, lo aproximamos mediante una función cuadrática. Es obvio que vamos a tener un error porque, aunque la función cuadrática es mucho mejor que la lineal, siempre quedan unos espacios por fuera. Ahora, no les voy a pedir que lo comprueben, que vayan a ver cuánto del error, ¿verdad? Está macaneado hacer esa integral, ¿verdad? ¿Se imaginan que en cálculo 2 les hubieran salido con esa broma en el examen? Integral de exponencial de x cuadrado. No, hombre.
Es de firmar el examen e irse mejor, ¿va? Les están jugando una broma. Sí, mejor se va uno. Bien macaneado, sí, no hay nada que hacer ahí. No se me ocurre nada. ¿Por dónde? Es que ese es el problema. Ni entrada tiene. Por sustitución no sale, jamás. Por partes, menos, ¿va? ¿De dónde me invento una sustitución especial ahí o trigonométrica? Bien macaneado. Entonces, no lo intente, pero nosotros ya hemos probado que el método funciona, ¿verdad? Tiene un error ahí, pero el método funciona. Entonces, es en estos casos cuando vemos cuán valioso es análisis numérico. Me permite encontrar respuestas de manera muy cercana a la realidad, aunque tal vez no hubiera podido obtener una respuesta. Ahora, la realidad es que nosotros no queremos quedarnos aquí. Acuérdense, hay Simpson de un tercio sencillo, también debe de haber Simpson de un tercio múltiple. Es decir, el espacio que me dan lo subdivido y vuelvo a aplicar en esos espacios, en cada uno de los intervalos en que he dividido esa porción que queda entre los límites de integración. Entonces a cada uno de ellos le aplico Simpson de un tercio y estoy mucho más cerca de la respuesta. Eso es lo que vamos a explorar a continuación. Fíjense por aquí. Tengo el método de Simpson de un tercio múltiple. Aquí vamos a pensar que vamos a hacer n divisiones en el intervalo que va de A a B. Ahora, ojo, cartón y oído. N debe ser un número par. Repito, la cantidad de veces que divida un intervalo para aplicar Simpson de un tercio múltiple debe obligatoriamente ser un número par. La respuesta al por qué es sencilla. Acuérdese, nosotros necesitamos siempre ir desde x sub 0 hasta x sub 2. ¿Sí? Necesitamos dos intervalos en cada ocasión, ¿verdad? Hay uno que va de x0 a x1 y uno que va de x1 a x2. ¿Qué pasa si usted me da un número impar de divisiones? Entonces, claro, yo voy a ir agarrando primero de x0 a x2, la siguiente integral desde x sub 2 hasta x sub 4, teniendo como punto medio a x sub 3. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si alguien me dice, no, fíjense que vamos a hacer 9 divisiones? Tarde o temprano yo voy a querer aplicar el método empezando en x sub 8, pasando por x sub 9 y me va a hacer falta un puntito final, un x sub 10, que no lo voy a tener. Es por eso que siempre cuando apliquemos Simpson de un tercio, la cantidad de divisiones Sn que usted está viendo ahí tiene que ser par. Téngalo en cuenta. Entonces, ¿por qué h ahora vale b menos a entre n? La lógica, estamos dividiendo el intervalo en n pedacitos iguales. Entonces, ¿qué hacemos para dividirlo? El extremo superior le restamos el extremo inferior y eso lo dividimos por n. Así sabemos qué tamaño tiene cada una de esas partecitas. La integral total la podemos representar como, y aquí está lo que yo les decía, la integral que va de x sub 0 a x sub 2 más la integral que va de x2 a x sub 4 más puntos suspensivos. La última integral será la que va desde x sub n menos 2 hasta x sub n. ¿De qué dependerá quién es este x sub n menos 2 y quién es este n? Pues, naturalmente, depende de la cantidad de divisiones que usted ha hecho.
Si usted dice, lo voy a dividir en 20 partes, entonces este último es la integral que va desde x sub 18 hasta x 20. Pero si usted decide solo hacerlo en 14, entonces, o se lo piden hacerlo en 14, entonces esto es x 12 hasta x 14, las subdivisiones que nosotros vamos a haber hecho. Ahora, esta fórmula, fíjense que se puede condensar. Si usted aplica Simpson de un tercio a esta que está aquí, le sale f de x sub 0 más 4 veces f de x1 más f de x2 entre 6 por 2 por 2h. Esta es otra forma de ponerlo. Acuérdense que era h entre 3, ¿verdad? La fórmula. Pero yo creo que se entiende que si pongo un 2 aquí arriba, puedo poner un 6 aquí abajo y la fórmula no ha cambiado. O sea, he multiplicado por 2 el numerador y por 2 el denominador. ¿Es válido hacer eso? Sí, hombre. Súper válido. Súper válido. Es por comodidad. Ya van a ver más adelante que lo que queremos es factorizar, ¿verdad? De una manera apropiada. Entonces, fíjense, después de ciertos arreglos, nos damos cuenta de lo que va a suceder. Miren, al final, si nosotros lo dejamos en la forma b menos a dividido entre 3n, ese es el tamaño de h, miren, este f de x sub 0 aparece una en toda la sumatoria. Chequéenlo, ¿va? Este f de x sub n aparece una sola vez también. O sea, los extremos van una sola vez. Pero préstenle atención a este detalle. F de x1 aparece aquí 4 veces. Observen el índice, es impar. ¿Volverá a aparecer alguna otra vez? No. ¿Por qué? Porque en la siguiente vez ya va a ir 4 veces f de x sub 3. Y en la siguiente, el de en medio será 4 veces f de x sub 5. Y en el siguiente, 4 veces f de x sub 7. Entonces, este siempre irá 4 veces. Observen que es lo que le dejan entrever aquí en esta formulita, que los impares, arrancando desde 1, llegando hasta n-1, solamente los impares, o sea, los que tienen índice impar, van multiplicados por 4. Entonces, se suman y se multiplican por 4. Ahora, ¿qué pasa con los que tienen índice par, pero no son ni x sub 0 ni x sub n? Por ejemplo, x sub 2, por ejemplo, x sub 4, x sub 6, x sub 8, etcétera. Quiero que le presten atención a que ellos deben de ir sumados 2 veces. ¿Por qué? Porque van a aparecer en este intervalo, por ser el punto final, cuando apliquemos Simpson de un tercio a una vez. Pero también en la siguiente integral. Fíjese, ¿ve? X sub 2 es el límite de integración superior acá y en la otra pasa a ser el límite de integración inferior. Entonces debe de aparecer 2 veces. En general, lo mismo va a pasar con x sub 4, etcétera. Con todos ellos, con todos los pares, a excepción del último, ¿verdad? De x sub n, que solo va una vez. Por eso esta sumatoria termina en n-2, el último par antes de n. Entonces, así nos queda, miren, restamos o calculamos b menos a dividido entre 3n, ¿ok? O en otras palabras, pues b menos a entre 3, entre n, perdón, que era h, y este es el 3 de la fórmula de Simpson de un tercio. Entonces, les estaba diciendo que íbamos a aplicar, vamos a resolver la misma integral, es decir, exponencial, integral de 1 a 2, de la exponencial de x al cuadrado. Pero en esta ocasión vamos a hacer Simpson múltiple. Es decir, voy a utilizar un n igual a 10 para resolverlo. Entonces, fíjense, ¿cuánto debe de valer h en esta ocasión?
Como n es 10, h vale 2 menos 1 dividido entre 10. En otras palabras, ¿cuánto es 2 menos 1 dividido entre 10? Nosotros sabemos que eso da como resultado 0.1. Es por eso que ustedes ven aquí que yo arranco desde 1 y termino en 2. ¿Ok? 1, 1.1, 1.2. Ven, el valor de h, a eso es a lo que nosotros le llamamos el paso. ¿Cuánto vamos avanzando en cada ocasión? Por acá pongo los valores de f de x, exponencial de x a la 2, cuando x vale 1, es 2.7183. En general, los calculamos todos estos valores. Usted los puede corroborar. Igual ahí va a quedar en la videoconferencia grabado, ¿verdad? Para que los chequee. Pero lo más importante es que recordemos cómo aplicar la fórmula. Entonces, les voy a pedir que tengan su calculadora en mano y que primero hagan esto. B menos A dividido entre 3n. O sea, 2 menos 1 dividido entre 3 por 10. Seguramente les quedará 1 sobre 30. Debería, ¿no? 2 menos 1 es 1 y 3 por 10 son 30. Es 1 sobre 30. Ahí deberían de abrir paréntesis, por paréntesis. Empecemos. Una sola vez, 2.7183. Más 2 por, abra paréntesis. Aquí vamos con los que van dos veces multiplicado por 2. ¿Se acuerdan cuáles son esos? X sub 2, X sub 4, X sub 6 y X sub 8. Acuérdense, si usted quiere, le puede poner aquí a la par, ¿verdad? Este es X sub 0, X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4, X sub 5, X sub 6, X sub 7, X sub 8, X sub 9, X sub 10. Entonces, los pares que no son extremos, entonces ponga 2 por 4.2207. Ojo, son con las F's que trabajamos, ¿va? No se le vaya a ocurrir venirse aquí con las X, no, que son con los valores en Y, digamos, que trabajamos. Entonces, repito, 1 sobre 30 por paréntesis 2.7183 más 2 por paréntesis 4.2207, 7.0993, 12.9398 y 25.5337. Ahí debería de cerrar el paréntesis que está multiplicando por 2. ¿Ok? Pero no terminamos todavía. Más 4 veces. ¿A cuáles multiplicamos por 4 según la fórmula? Observe. A los impares. No importa el orden, me acuerdo, estoy sumando. Yo me llevé primero los pares. El orden no importa. 4 veces más 4, y abra paréntesis, ¿por quién lo va a multiplicar? Por la suma de los impares. O sea, este es X sub 1. Entonces ponga ahí 3.3535 más 5.4195 más 9.4877 más 17.9933 más 36.9661. Ahí debería de cerrar el paréntesis que está multiplicando por 4. Y por último, simplemente sumar, como solo va una sola vez, esta última expresión, 54.5982. Y ahí cierra el paréntesis total de que estaba multiplicando por 1 sobre 30. ¿Ok? Comprueben de que les da 14.9925. Corroboren, por favor.
¿Así les queda? ¿A alguien ya le dio ese resultado? Sí, esa me queda. Ok, a Keila le da. Confírmenme los demás, por favor. A mí también, Lick. Bueno, entonces es de esa manera que aplicamos Simpson de un tercio múltiple. La realidad es que ya con Simpson de un tercio múltiple es muy buena la aproximación a la integral. Si ustedes comparan este resultado con el anterior, nos dio un poquito menos, ¿verdad? Aquí nos da 14.9925 y antes nos daba 15.8779. Por supuesto, siempre consideramos nosotros que mientras más grande sea n, más cerca estamos del valor real. Es decir, si usted dice, quiero un n igual a 100, es muy probable que usted esté casi en la respuesta correcta. Y si usted se da un n igual a 1000, pues tanto mejor, ¿verdad? Serán millonésimas el error que usted tenga, muy pequeñísimo. Entonces, aquí el error depende de cuán grande tomamos el valor de n. Eso usted tiene que saberlo en la práctica, aunque en los ejercicios normalmente le van a decir aplique Simpson de un tercio con un n igual a tanto. Pero si usted está trabajando en un proyecto y necesita encontrar una integral que no es nada fácil y se decide por un método numérico, entonces lo ideal es que tome un n lo suficientemente grande, ¿verdad? Para que su error pues sea mínimo, sea pequeñito. Entonces esto es lo que nosotros conocemos como Simpson de un tercio, ¿no?